Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 27, el versículo 15. Nos dice lo siguiente: el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Aquí entonces, queridos amigos, está la narración tan interesante de lo que está pasando Pablo y todos los presos, evidentemente, con Julio, ¿se acuerdan? Que era el centurión de la corte Augusta, que estaba llevando a estos presos peligrosos, y entre ellos también está yendo Pablo, que había apelado al César. Entonces se están dirigiendo hacia Roma. Es el viaje hacia Roma, todo el capítulo 27. Un episodio muy interesante, desde el versículo 9 hasta los versículos 44, nosotros encontramos la tempestad en el mar y el naufragio de Pablo. Esto es lo que encontramos aquí. Vamos a ir hablando un poco, vamos a ir mirando. Ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado. Pablo les advirtió diciendo: compañeros, veo que el viaje va a traer peligro y muchos daños, no solo para la carga y el barco, sino también para nuestras vidas. Pero el centurión se dejó convencer más por el piloto y el capitán que por lo que decía Pablo. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió partir de allí, por si era posible llegar a Fénica, un puerto de Creta que mira hacia el suroeste y noroeste para invernar ahí. Cuando comenzó a soplar un ligero viento del sur, suponiendo que habían logrado su propósito, levaron anclas navegando por la costa de Creta. Pero poco después, desde la isla, vino un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. Y ahora entonces, queridos amigos, justamente el versículo 15 que nosotros estamos estudiando en el día de hoy, nos dice: el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Muy bien, queridos amigos, vamos a mirar un poco, reflexionar sobre este punto interesante que se nos presenta en este versículo 15. Antes que nada tenemos que mirar algunos puntos claves de este versículo dentro de la narración. Primero, la fuerza del viento invencible, este viento impetuoso. Nosotros ya de por sí, cuando hablamos del viento, en muchos pasajes aparecen incluso el ruaj, el viento, el hálito del Señor, la fuerza de Dios. Después nosotros lo traducimos como Espíritu Santo, ¿verdad? El ruaj de Dios es el viento, la fuerza, que incluso en
el libro de los Jueces encontramos cada vez que el ruaje de Dios viene, entra dentro del hombre, dentro de ese juez, dentro de ese que es llamado por Dios para intervenir a favor de su pueblo. Es el ruaje de Dios. Incluso ya en el versículo 2 del Génesis, ¿verdad? Que aparece el ruaj también del Señor. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dice ahí, ¿verdad? Ruaj es la palabra que se utiliza en hebreo. Y bueno, aquí nos habla de la fuerza de este viento que es invencible. Por lo tanto, en este caso, el barco que ya no puede resistir, todo intento humano se vuelve un fracaso, fallido, decimos nosotros, ¿verdad? Todo intento humano es fallido en este sentido. Y bueno, este es el primer elemento, fuerza del viento, que es invencible, como punto clave de nuestro versículo 15. El barco fue arrastrado. El barco fue arrastrado. Por eso decíamos el viento invencible, el viento impetuoso. Es también como el agua, digamos. ¿Cuántos casos nosotros aquí, sobre todo eso sí que nosotros conocemos muy bien, con respecto al agua? Me añade detalle de coloquia. Arrastra vehículos, se quedan flotando los vehículos, lleva incluso gente que ha muerto, ¿verdad? A causa de eso, que fueron arrastrados por el agua, incluso con todo su vehículo. ¿Cuántos kilos tiene un vehículo? Pero sin embargo es nada frente al agua, la fuerza que lo empuja y luego que lo va derribando. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, hoy en este martes santo tenemos el sentido del día, le llamamos el día de la traición, el martes de la traición. La palabra del Señor nos presenta de una manera muy interesante también del Evangelio de San Juan, ciertamente, en que Jesús mismo dice, uno que está aquí conmigo es el que me va a entregar. Todos se sorprenden porque estando en el grupo ciertamente decimos, ¿cómo? Uno de los nuestros que va a entregar al Mesías, al Salvador. Si viene para liberarnos y sin embargo somos nosotros quienes le estamos poniendo pepacoa, pireya, de verdad lo queremos entregar y queremos que muera y que no cumpla su misión. Sin embargo, aquí entonces la reacción enseguida pregunta, ¿quién es? ¿Quién es verdaderamente? La respuesta del Señor es muy sencilla y eso nos dice también a nosotros. Uno de los que está aquí, uno de los comensales, uno de mis discípulos, uno a quien yo también quisiera enviarlo para evangelizar, pero sin embargo ahora es el mismo que mete su mano en mi plato. Es ese que está compartiendo conmigo. Si yo que fuera, esta es verdaderamente la traición más grande. Es el día de la traición, así le llamamos a este día martes. La figura de Judas aparece aquí como el traidor. Ya habíamos hablado anteriormente que Judas se había manifestado porque quería vender el perfume, dice. ¿Por qué? Y porque costaba mucho dinero y con eso podríamos, dice, tener dinero para dárselo a los pobres. Sin embargo, queridos amigos, nosotros sabemos que el amor a los pobres, el amor
a la humanidad, el amor al vecino, el amor a la familia, el amor a los hijos no consiste simplemente en el vender algo para darle dinero. Sabemos que eso es traición al final de cuentas, ¿verdad? Lo mayor es el amor, y es lo que Jesús justamente ahora nos está diciendo. Lastimosamente que ese que está compartiendo conmigo es el que me va a entregar. Miremos un poco nuestra propia realidad. Miremos nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra nación. ¿Cuántas veces vendemos al pobre? Vendemos los sueños de las personas y sobre todo decimos que estamos compartiendo la misma mesa de quien nos ha llamado, de quien decimos que es nuestro maestro. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, con el versículo 15. El barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Aquí entonces algunos elementos. El hecho de dejarnos llevar también es interesante. Dañando en Baretebema, dañando en Puacabema, y entonces lo único que nos queda aquí es dejarse llevar por este viento huracanado. Y aquí encontramos y nos damos cuenta lo impotente que somos, es la impotencia del hombre, dejarse llevar, y por ahí, por la yayapota, ¿verdad? Al final nos rendimos ante este viento huracanado. La fuerza de Dios justamente es así también, ¿verdad? El viento que está por encima, la fuerza, el ruaje, decíamos nosotros anteriormente también hablando. Pero como una lección espiritual, podemos decir de este versículo 15, el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente, entonces nos dejamos llevar a la deriva. Ante la impotencia, queridos amigos, los navegantes deciden rendirse directamente al viento dejándose arrastrar. Eso es lo que nos está diciendo claramente. Ave dañan de Puacabeima, ave Nicatubeima, Yeyapomba Eve. Incluso a veces cuando uno se pone en contra de la naturaleza o se hace frente a la naturaleza, sale muy golpeado. Y algunas veces hasta pierde todo, incluso pierde la vida. Yo recuerdo que uno de los grandes nadadores justamente siempre decía y explicaba, cuando uno se encuentra nadando y de repente justo te encontrás con un remolino de esos fuertes, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y cuando te encontrás así, ¿verdad? Que el agua te comienza a llevar y vos no sos dueño. Entonces, ¿qué querés hacer? Y comenzás a patalear y querés luchar contra eso. Y ahí dice, ahí perdiste. Y bueno, si son grandes nadadores, si son ellos los que nos enseñan, entonces tenemos que procurar. El asunto es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil aprender esas cosas porque dejándose llevar por ese remolino, por ejemplo, en el agua, te hace de todo un poco, ¿verdad? Te lleva por todas partes, te mete en crisis. Porque vos ya no tenés fuerza y no podés luchar contra eso por la fuerza. Bueno, aquí nos está hablando de un viento huracanado. Entonces, ante la impotencia, los navegantes, ¿qué es lo que están haciendo? Y deciden ellos, y me parece que a buena hora toman esa decisión y se dejan llevar, se dejan arrastrar por ese viento. Porque espiritualmente para nosotros esto implicaría la rendición, pero eso no significa una derrota. Dejarse llevar en ese momento
es una forma también, como dijimos hace rato con ese que está luchando en el agua, es una forma también de confiar. Es una confianza porque vos sabés que el agua te va a llevar y una manera sobre todo de sobrevivir, de sobrevivir. Nosotros ante el peligro o estas situaciones, como decíamos al inicio, procuramos y pataleamos y hacemos apenas caneo, donde pueda caber y entonces ahí te rendís y ahí sí que es una derrota. Esa sí que sería una derrota. Aquí lo importante que nos quiere decir, uno se rinde o uno más o menos se acomoda a esa situación, pero eso no significa derrota, sino que es la única manera también de confiar. Ese remolino te va a llevar allá, pero después él mismo te va a volver a tirar y te va a sacar. Y entonces ahí por fin estarás en aguas calmas, ¿verdad? Pero aquí en este sentido es bastante difícil. Porque si uno se pone en contra, no creo que pueda sobrevivir. Y eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, manejar bastante bien todo lo que se nos va presentando en nuestro caminar, en nuestra lucha. Yo esto escuchaba también, yo tenía un tío que trabajaba justamente y hacía pasar, ¿verdad?, a los vehículos con la balsa. Y en aquel tiempo era a puro remo, ¿verdad? Y se hacían pasar en las balsas los vehículos. Y entonces, conocen impresionantemente, todo el día están en el agua. Entonces, la manifestación del río, cómo se va manifestando el agua, cómo es vamos a decirle, el comportamiento de la naturaleza. Pero después mucha confianza, ¿verdad? Porque es la única manera también de sobrevivir ante estos vientos huracanados. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en
niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es su nombre.
a tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor, a tu amor eterno llévanos, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dos minutos para Dios. El libro de los Proverbios y la limosna. El hermosísimo libro de los Proverbios en la Biblia recomienda muchas veces la limosna y recuerda los premios que Dios concede a quienes saben dar con generosidad. Ya sabemos quizás bastantes frases de este bello libro. Recordemos algunas más. El que ayuda generosamente al pobre no será abandonado por Dios. Pero el que se niega a ayudar a los necesitados tendrá muchas maldiciones. El que cierra sus ojos al clamor del pobre, tampoco cuando él clame hallará respuesta. Hay quienes siempre viven haciendo cálculos con codicia para no dar, pero el que es amigo de Dios se esfuerza por ayudar con generosidad a los necesitados. No desprecies al pobre ni lo trates mal, porque Dios mismo los defenderá a ellos. No niegues un favor a quien lo necesita, si puedes hacerlo. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El capítulo 27 que nos anima, que nos ayuda principalmente, ¿verdad?, a entender bien lo que estamos haciendo, a entender bien nuestro caminar, a entender lo que encontramos aquí con este versículo 27, el versículo 15, que nos decía: el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Es decir, que aquí hay una decisión. Decidimos decidimos dejarnos llevar a la deriva. Queridos amigos, la fragilidad humana, nuestra fragilidad ante todo lo que es incontrolable, muchas cosas que nosotros no vamos a poder controlar en nuestra vida.
Algunas veces Cañandeña controla pase, queremos tener todo bajo nuestro dominio. Y sin embargo, la vida no es así, ¿verdad? La vida no es que lo vamos a tener todo bajo control. Hay momentos donde estas fuerzas nos van a vencer, estas fuerzas que son incontrolables. La sola fuerza humana no basta para vencer, para luchar, para imponernos nosotros contra una naturaleza de este estilo. Así está hoy. Esto nos hace pensar, ¿verdad? Y esto ya viene como una reflexión espiritual. Rendirse ante Dios, ¿verdad? Rendirse ante Dios, dejarse llevar, porque la naturaleza, el viento huracanado, todo eso aquí cuando se nos está narrando, nos está hablando y nos está diciendo que rendirse ante Dios no es una debilidad, sino que al contrario, es una gran sabiduría, es una gran sabiduría. Porque si no estamos peleando, como decía San Pablo mismo, era San Pablo mismo, y aquí estamos en la vida de San Pablo, y seguramente que desde aquí él sacaba todas estas reflexiones teológicas en sus cartas. Él decía que comenzó a luchar contra Dios, ¿verdad? Comenzaba a luchar contra Dios, pero después se daba cuenta que todo su esfuerzo era inútil, todo su esfuerzo era vano. Entonces, aquí también es una verdadera sabiduría para nosotros, que seguimos al Señor, que tenemos que rendirnos en sus manos. Cuando no podemos manejar la situación, nosotros sabemos que Dios sí puede manejar la situación. Nosotros no vamos a poderlo. Sin embargo, Dios puede manejar la situación. Peña de lleva, peña hipotaja, peña y cotenea, y peña de yaramante o meta, de peña y cotenea. Dios permite entonces que de cierta manera nosotros al rendirnos, porque aquí dice muy bien, ¿verdad? El barco fue arrasado, no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. El dejarse llevar a la deriva no es rendimiento, decíamos, o sea, es un rendirse ante Dios, pero no es fracaso. Con esto nosotros no estamos diciendo absolutamente nada negativo contra el hombre, ¿verdad? Se rinde, no puedo, confío y por eso me dejo estar y me pongo en las manos del Señor. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos eso? Necesitamos soltar un poco el control. Necesitamos ponernos en las manos de Dios para que sea Él entonces el que vaya guiando nuestra historia. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que perdemos el control? ¿Cuántas veces? En nuestra vida, ¿cómo nosotros sentimos y decimos, perdí el control? Sería eso, ¿verdad? Y al perder el control tenemos que volver a mirar un poco nuestra propia vida y cómo estamos confiando en este Señor de la vida. Ponernos en sus manos, que guíe nuestra propia existencia. Por ejemplo, el control que uno pierde ante la enfermedad, ante las rupturas, ante los fracasos. Sentimos en un momento en que no podemos más. Hace veces yo que fuera porque yo visito bastante, ¿verdad? Y me encuentro con muchos enfermos y se les da la unción y se les visita y todo eso. ¿Y ante qué situación nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando ante una situación de enfermedad, ante una situación de ruptura, ante una situación que miramos y decimos, contra esto yo no puedo, Señor. Hasta aquí llegó todo mi esfuerzo. Ahora lo dejo en tus manos. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Habacuc,
¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia.
Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Han bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre.
Jesús vivo está. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el versículo 15. Hoy, queridos amigos, el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Nos dejamos llevar a la deriva. En lugar de luchar entonces contra la corriente sin rumbo, este versículo nos invita a soltar y confiar. Atención. No es un rendirse y decir, yo ya prácticamente no puedo más, nunca más voy a hacer nada, sino que es buscar una estrategia. Por eso decimos soltar y confiar, soltar y confiar. Es ponerse en esas manos de Dios que nos quiere, que nos defiende, que nos proteja y al mismo tiempo es confiar. Recuerden que la misma palabra esperanza o la misma palabra confianza no quiere decir que yo después me quedo con los brazos cruzados, no, y la peña de yarato ya papá, no. La esperanza, el esperar, no quiere decir sentarme a esperar que llegue algo, sino que yo me pongo en acción porque confío que eso se va a realizar. Hoy, kota katote, pero lo hoy cojan guaisa. Añande yara y gatos anguayas ya po lleva peñante ya viajina. Entonces somos nosotros los primeros que vamos a movernos. Añande ya pota jinapea con la fuerza y la gracia de Dios, pero Dios nos acompaña en donde nosotros estamos actuando. Está esa frase muy linda: haz todo por ti mismo como si todo dependiese de ti. Eso primero luego te dice así. Pero después la segunda parte dice, y haz todo confiando 100% en Dios como si todo dependiese de Dios. ¿Entienden? O sea que al final de cuentas, habemos muy bien. Esto depende de mí, decimos, pero al mismo tiempo decimos, pero esto depende de Dios. La she avendiga tu moyovila allá por la peña de Yara lleva. Doya poirajina. Y por eso que nuestra vida tiene sentido también. Nosotros podemos ofrecer lo mejor porque estamos mirando, sabiendo que todo proviene desde Dios. Para que nosotros luego podamos hacer algo, ñandecoña y contene, estar en esa sintonía con Dios. Nosotros necesitamos estar nosotros entonces bien, para poder luego obrar, actuar, trabajar, movernos y hacer las cosas. Estos son los elementos esenciales, ¿verdad? Y fundamentales en nuestro camino. Y este es el caminar, ¿verdad? Que poco a poco nosotros vamos entendiendo también. No es entonces el viento de por sí, sino que es Dios el que gobierna el mar. No es el viento entonces el que nos va a destruir, sino que somos nosotros cuando no confiamos o no nos dejamos llevar, ¿verdad?, por la fuerza de Dios que nos lleva,
que nos ayuda y que nos fortalece, ¿verdad? Para que podamos entregarnos plenamente en Dios. Esto es esencial, queridos amigos, y esto es lo que nosotros tenemos que procurar entender también. Parece un versículo tan sencillo, ¿verdad? Porque te dice, el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva, como si fuese simplemente una descripción de una cosa que sucedió con el barco o que sucede porque hubo un huracán o un viento muy fuerte, etc. Pero vea, este versículo, hoy se cañan de un en Guanajina que somos nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿quiénes? O nos resistimos o luchamos contra ese Dios que dirige la historia, ese Dios entonces que se manifiesta de alguna manera. Estos son los vientos huracanados, eso es lo que nos quiere decir. Y entonces, si luchamos contra ello, posiblemente ahí sí que vamos a ser derrotados. Pero rendición, dejarse llevar, como dice aquí, pero buscando una sobrevivencia, buscando el no soltar nunca el timón, ¿verdad? Siempre vas a tener que ir dirigiendo, viento en contra o lo que sea, pero vamos a dejarnos llevar para que nos acompañe y podamos sobrevivir ante tantas dificultades y problemas que se nos presentan en nuestro caminar. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.